¿Qué tal, amigos de Political? Estamos en una edición bastante particular. Esta vez no los recibe ni Eric ni Germán. Los recibo yo porque vamos a hacer, este es un programa aparte para... Estamos retomando un poco lo que ya hacíamos en Contrario Sensu, que era cuando lo denominábamos en el viejo programa amateur, que era Tercer Mundo. Bueno, esto tampoco es muy profesional, ¿no? ¿Qué opinas vos allá detrás de cámara? Tercer Mundo, que tratábamos de tocar temas que quedaban afuera de la agenda. Estamos hablando del más del 60% de la población mundial, que acá, por lo menos en Argentina, en gran parte de Occidente, no llega, o llega, por ejemplo, como en el caso que vamos a tocar hoy, así en un titular, y no pasa más de un día. Sobre todo en este país, que siempre tenemos tantos problemas con los nuestros que no nos podemos estar prestándole atención al resto del mundo. Hoy me va a acompañar para explicar esta situación la magíster y profesora Silvia Perazzo, que es especialista en historia de África contemporánea. Acá hemos tenido el gusto, ya la hemos tenido en la universidad cuando vino a dar una charla sobre el genocidio de Ruanda, que es otro tema también que hoy, si se lo comentamos a un X por la calle, no va a tener idea que es un Hutu y un Tutsi, y no va a tener pálida idea, porque bueno, las cuestiones de África, lamentablemente, al mundo le duró un poco la emoción de África en la década del 60 y después se terminó disolviendo. Pero bueno, volviendo al tema, el 26 de julio pasado estamos hablando de este año, que es 2023 para que quede registrado, hubo un golpe en Níger que llevado a cabo por las Fuerzas Armadas lideradas por Assimi Goïta, que derroca a quien era el presidente Mohamed Bazoum. Quizá acá la profesora seguramente también va a coincidir que para nosotros escuchar de hablar un golpe de Estado o de denuncias de fraude o de debilidad en las instituciones democráticas en África subsahariana y al norte, desde que, bueno, también la democracia antes no había democracia y ahora es bastante complicada. Es algo que ya estamos lamentablemente naturalizados. Pero este caso, el de Níger, ha saltado un par de días a los principales titulares. Entonces, la saludo a la profesora Silvia Perazzo. Le doy muchísimas gracias porque la verdad que la molesté terriblemente para hacer este programa. Y abro con la pregunta de qué está ocurriendo aún hoy en Níger, porque hasta hace un par de días se estaba definiendo en Ghana qué iba a hacer la CEDEAO, si iba a intervenir militarmente, con embargos comerciales, etcétera, o qué iba a hacer. Hola, ¿cómo estás? No es ninguna molestia, al contrario, para mí es un placer estar acá con ustedes hablando de estos temas que, como vos decís, en general no los vemos dentro de los medios argentinos porque para nosotros son muy distantes y bueno, como vos bien decís, con lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa en Latinoamérica ya es como que con eso tenemos bastante, ¿no? Pero bueno, pero siempre es interesante abrir un poco la mirada y ver un poco también qué es lo que pasa en el continente africano. Lo que pasó en Níger fue un golpe de Estado el 26 de julio, como vos dijiste, después del cual asumió el coronel Abdurrahman Chiani, cuyo, digamos, objetivo fue en su momento, digamos, poner en suspenso las instituciones democráticas de Níger, y bueno, digamos, en una interrupción del orden constitucional que en un principio parecía que era provisoria o un intento de golpe de Estado, y que a lo largo de estas 3 semanas ya se fue como casi un mes ya de esto, ¿no? Es como que se fue estabilizando, se fue afianzando. El presidente depuesto sigue, digamos, prisionero en la residencia presidencial y no ha habido muchos avances respecto de esto. El tema de Níger es importante porque, digamos, más allá de que cualquier interrupción del orden constitucional es importante, ¿no? y demás, se suma en los últimos 3 años a otra cadena de golpe de Estado que empezó con Guinea, después siguió con Malí, después con Burkina Faso y demás. Uno podría preguntarse por qué le damos tanta importancia al golpe de Níger y no le dimos la misma importancia al de Guinea y los de los demás. Bueno, ahí hay una de las cuestiones interesantes para analizar, ¿no? En primer lugar es porque, digamos, puede ser que se esté jugando en toda la región del Sahel un cambio de los aliados tradicionales, ¿no? Francia, que siempre ha jugado un rol primordial por haber sido la ex metrópoli y demás,
digamos, está siendo cuestionada por su rol en África Occidental, ¿no? Por la injerencia en asuntos internos del Estado, por manejar la cooperación, como la cooperación ya sea financiera, monetaria, militar, como una herramienta de presión hacia los estados africanos y demás. Si ustedes recuerdan, hubo muchas manifestaciones antifrancesas en todos estos estados que yo te estaba nombrando antes, y esto se está repitiendo en Níger. Entonces, entendiendo que es un estado más que estaba fuertemente vinculado, el presidente Bazoum depuesto estaba fuertemente vinculado a los intereses de Occidente, ¿no? El golpe de Estado plantea el interrogante de si este Estado también se va a plegar a esa oleada antifrancesa y, más aún, si se va a dejar influenciar por Rusia, ¿no? Y el grupo mercenario Wagner. Y si consideramos esto, el escenario nigerino podría ser un escenario más donde se esté jugando la guerra de Ucrania, porque es una manera en la que Putin puede debilitar a uno de los principales aliados en África que tiene Francia, que por otra parte es uno de sus enemigos, los que está con las sanciones, el que lleva adelante, digamos, toda la política ante Rusia de la Unión Europea y demás. Entonces, por eso ha interesado más que quizás que otros golpes de Estado que han pasado en África últimamente, ¿no? Creo que es interesante para ver también desde este. Exactamente. Bueno, yo de las preguntas que tenía anotadas, muchas ya las fue respondiendo usted. Le agrego a lo que usted estaba diciendo, porque yo le hizo columna. Hay una columna muy interesante que escribió la profesora. No sé si usted recuerda el título, creo que era No queremos una nueva Libia. Sí, Níger, que no sea una nueva Libia. Una exactamente, cosa así. Eso se lo recomiendo para el que quiera explayarse un poco, porque está muy interesante cómo dejarlo por escrito. Quiero aclarar algunas cosas. Lo que usted decía, por ejemplo, de Francia. Más allá de que Francia era la antigua metrópoli en toda esta región occidental de Alto Volta, etcétera, bueno, toda esta Malí, toda esta región que están ahora bajo golpes. Es interesante, yo me preguntaba, bueno, a ver, ¿por qué Níger, que tampoco es una panacea de la riqueza a comparación de Malí o la Guinea-Conakry, o Burkina Faso, que tuvo un golpe también? ¿Por qué sí se le dio tanta importancia en los medios al golpe en Níger? Claro, Francia, alrededor de un 70% de su alimentación eléctrica la cubre mediante energía nuclear. Y Níger cubre entre el 75 y el 90% en los últimos años de esa alimentación de uranio. Es decir, que para Francia es trascendental. Y cuando hablamos de lo que usted recién decía, un nuevo frente incruento, llamémoslo en cierto punto, de la guerra de Ucrania, son las maneras que ha tenido Rusia, porque Rusia no es una potencia militar, pero no es un país en términos de ingresos, etcétera, no es un país rico, sino que juega su arma del manejo de la energía, del abastecimiento energético de Europa. Entonces, digamos, es interesante porque dice, uno empieza a mirar atrás los otros golpes. Malí, principales exportaciones: sal, fosfato, algodón. Burkina Faso, aceite de karité y zinc. Guinea-Conakry, bauxita y productos primarios. Claro, tiene sentido de que algunos intereses no le hayan dado tanta resonancia en estos asuntos por la importancia estratégica en materia de recursos que tienen estos países, a diferencia de lo que tiene Níger, que es piedra angular del abastecimiento energético de Francia, que además es, si no el primero, es el segundo vuelta. Creo que después de Japón el de mayor alimentación por energía nuclear. Sí, bueno, mira, yo completaría lo que vos estás diciendo, que es exacto, ¿no? Yo lo completaría con otras cosas. Para Francia es primordial como en tres aspectos, ¿no? Una es la cuestión energética, que vos decías recién, el tema del uranio, ¿no? Gran parte de la energía francesa se sustenta en el uranio de Níger. Es más, durante la pandemia, en el 2020, el 100% de la producción energética, ¿no?, descansaba sobre el uranio de Níger. Y esto es paradójico porque el Níger es un estado, uno de los más pobres de África y uno de los más pobres del mundo, donde el 89% de la población no tiene electricidad, ¿no?
Entonces, imagínate ese recurso estratégico, cómo es necesario en el país, o por lo menos cómo es necesario que los dividendos de la exportación del uranio queden en el país y no se vayan entre élites políticas corruptas, empresas inescrupulosas y demás. Entonces, en primer lugar está la cuestión del uranio. En segundo lugar, que es tan importante para Francia como lo anterior, está el rol que tenía Níger en la lucha antiyihadista, ¿no? De todos los estados del Sáhel, Chad y Níger son los que, en aquellos en los que Francia más puede contar, ¿no? Con los que más puede contar. De hecho, cuando a las tropas francesas de la Operación Barkhane las echaron de Malí, se fueron a Níger. Es decir, que en este momento vos tenés 1.500 aproximadamente, ¿no? Soldados franceses allí en Níger. Por un lado eso, o sea, es el aliado que le queda junto con Chad en toda la franja sahariana. Por un lado eso. Por otro lado, para Estados Unidos es algo por el estilo. Estados Unidos tiene una base de drones, también tiene soldados allí, ha hecho cooperación militar para mejorar las Fuerzas Armadas de Níger en la lucha antiterrorista. Entonces, ¿el nuevo gobierno va a seguir esta línea alineada con Occidente para luchar con el yihadismo, o va a abandonar esto y se va a plegar a otro tipo de política, ya sea darle santuario a los terroristas, ya sea colaborar con ellos o no, o encarar la lucha antiterrorista mediante Wagner y no con los soldados de Occidente? Y una última cuestión es que el presidente Bazoum, que era un firme aliado de Occidente, también estaba sumamente comprometido con hacer de su país un tapón para que no pasaran las corrientes de migrantes ilegales que van a Libia, ¿no? Y de Libia cruzan en forma ilegal por el Mediterráneo, con todas las consecuencias que nosotros solemos ver todas las semanas en los periódicos, ¿no? Entonces, estas tres cosas se juegan para Francia en Níger, ¿no? Que es el tema de la lucha antiyihadista, el tema de la contención a todo lo que es el tráfico de seres humanos y los movimientos migratorios, y la cuestión del uranio. Entonces, ellos les dieron más importancia, alcanzaron los portales internacionales, y aquí estamos todos hablando de Níger, ¿no es cierto? Entonces, el problema es complejo para Francia, digamos, ¿no? Complejo para Estados Unidos, y a mí me gustaría recalcar, por el tema de lo que hablamos antes, que mencionábamos Libia, que a mí me parece que es vital que esto se solucione vía diplomática, de la manera que se quiera solucionar, ¿no? Porque una nueva intervención militar en una región que ya está sobrecargada, ¿no?, de conflictos militares, ya sea el yihadismo, ya sea el conflicto armado en República Centroafricana, el que tenemos en el norte de Malí, en el norte de Nigeria y demás, le agrega una cuota más de dramatismo a un país que no le sobra nada, ¿no? Es decir, necesita realmente vivir en paz. Entonces, acá podríamos cuestionarnos si la CEDEAO tiene derecho o no a intervenir, si tiene posibilidad o no de intervenir, y qué es lo que sería mejor o peor para la región, ¿no? Pensando alguna vez, no en Francia, no en Rusia, no en Estados Unidos, no en Nigeria, que también quiere tener un rol protagónico en la región, sino en la población nigerina, ¿no? ¿Qué es lo que esto le provocaría a esa población que ya está, digamos, tan devastada? Exactamente. Para explicarlo un poco a quien no está metido en la cuestión africana y en su historia, que se remonta, nos vamos hasta más lejos de la cuestión contemporánea, que es, usted recién nombraba la operación Barkhane, que fue la operación francesa principalmente contra grupos terroristas, yihadistas, que este es un problema que viene desde hace mucho, ¿no? Porque estamos hablando que ya el problema entre los grupos que venían desde el norte, Tuaregs, Fulani, etcétera, que hacían incursiones desde el Sahara hacia el Sahel, para a veces se transcurrían saqueos, etcétera, porque estos grupos son nómades o seminómades, y a la primera sequía, la primera modificación climática, hacían avances sobre la población sedentaria. Esto viene desde hace mucho tiempo. Ya los primeros presidentes, por ejemplo, en el actual Malí, hicieron campañas contra estos grupos tuaregs, que hoy se los denomina yihadistas, pero que también hay un contenido étnico, ¿no?, por detrás también. Sí, absolutamente. Yo creo que hay dos cuestiones distintas. Una es la parte identitaria que vos decís, o sea, la cuestión de los distintos estados.
En general, los estados africanos son estados pluriétnicos, como la mayoría del planeta, ¿no? Porque en realidad ese modelo de Estado-Nación es un modelo minoritario que lo puedes reconocer en algunos estados, pero no en general. Por un lado tenés esa cuestión, que es la cuestión de que son estados pluriétnicos. Todos estos estados de los que estamos hablando son todos pluriétnicos. Malí, Burkina, Níger, Nigeria ni hablar, ¿no? En fin, Argelia, Libia mismo y demás, ¿no? Por un lado está eso. Por otro lado está el tema del yihadismo. El yihadismo es otra cuestión, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Malí se te juntan las dos cosas, ¿no? Un grupo étnico como los tuareg que que tienen sus reivindicaciones territoriales y que no son reconocidas por el Estado de Malí, ¿no? Con el yihadismo que piensa que puede hacer causa común con los tuareg y entre los dos, digamos, hacer temblar al Estado y al gobierno de Malí. Pero son dos cosas distintas. De hecho, el yihadismo es fundamentalista, ¿no? Y los tuareg son más secularistas, es decir, si bien son islámicos, no mezclan la religión con la política, digamos, ¿no? Entonces, a veces, en esta etapa tan larga del conflicto, que como vos decís, esto viene de la conformación del Estado de Malí, ¿no? O sea, hace más de 60 años que tenés este problema. En esa etapa, digamos, hubo acercamientos y rechazos al yihadismo. Hubo etapas en las que pelearon juntos, hubo etapas en las que se separaron. La verdad es que el movimiento tuareg, que se llama Ansar-Andin, el movimiento para la liberación de las Awad, digamos, se separa bastante de Ansar-Andin, que tiene características yihadistas, y se separa también bastante de Akim, que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Ahora, el punto que vos hacías, ¿no? de esos grupos nómades que avanzan sobre las poblaciones sedentarias, es un conflicto que en términos generales se conoce como entre agricultores y pastores, ¿no? O entre agricultores y ganaderos. Lo que pasa es que para nosotros ganadero tiene la connotación, ¿viste?, del terrateniente, que tiene muchísimas cabezas de ganado. En Francia es distinto, ¿no? En África es diferente. Esa cuestión que vos marcás tiene milenios, ¿no? Porque las poblaciones nómades de África, que en esta región son muchos, los tuaregs es un ejemplo, pero hay otros, casi todos los pueblos bereberes, sacando los que estaban en la costa del norte de África, casi todos eran y son nómades, son seminómades, se dedicaron a la ganadería transhumante. Y el problema del desierto es que, digamos, para encontrar los pozos de agua, algo de tierra fértil y demás, vos necesitas moverte estacionalmente, ¿no? Entonces, en primavera estás en un lugar, en otros meses del año estás en el otro, cuando llegas al invierno estás en otro y demás. Y cuando tenés problemas de lluvias, la verdad que desde 1970 toda la región ha tenido muchísimos problemas de sequía. Ahora estamos un poco mejor, pero digamos, la verdad que hubo años, 5 o 6 años seguidos donde no llovió y después donde el régimen de lluvia bajó muchísimo. Cada vez que sucede eso en el Sahel, vos tenés enfrentamientos, que se llaman enfrentamientos comunales entre agricultores y pastores. Entonces, fíjate que tenés una reivindicación territorial por pueblos que buscan tener su propio estado o su lugar dentro de un estado, ¿no? Después tenés un problema yihadista y tenés un problema comunal. En algunos lugares confluye todo, como en el norte de Nigeria o como en el norte de Malí. En otros lugares está como más separado, ¿no? En Chad está un poco más separado, ¿no? Entonces, a veces se mete todo dentro de la misma bolsa y decimos, bueno, lo ponemos todo con el mote de terrorista. Pero la verdad es que es injusto decirles esto, ¿no? Y hay algo que vale la pena mencionar respecto de esta cuestión, que es el tema del Estado en África, ¿no? La conformación estatal se hizo en África con modelos foráneos, con modelos occidentales, que se adaptaban mal a las estructuras sociales, digamos, que tenían estas sociedades sahelianas. Se adaptaron realmente mal. Entonces, es difícil colocar una democracia en el desierto, ¿no? No lo digo yo, lo decía Montesquieu, ¿no? Entonces, digamos, los estados conformados con esas ideas, digamos, foráneas, algunos democráticos y otros no, tendieron a abandonar todas aquellas poblaciones o esas identidades
que de una u otra forma no le eran propicias. Por ejemplo, los tuareg o por ejemplo otros pueblos nómades, ¿no? Los bereberes. Entonces, esas poblaciones que quedaron digamos, al quedar fuera del Estado, se quedaron sin agua potable, sin servicios básicos, sin educación, sin una sala de primeros auxilios, ¿no? Entonces, totalmente abandonados por el Estado, empezaron a pedir la autodeterminación, que es el caso de los tuareg, ¿no? En ese sentido, digamos, si vamos a respetar la autodeterminación de los pueblos, quizás habría que pensarlo, ¿no? Abandonados por el Estado, sin ningún tipo de seguridad básica y no pudiendo hacer su forma de vida nómade o seminómade que llevan desde hace milenios, por ahí habría que pensar en otra organización política, digamos. Es el gran problema que tiene el Sahel. Sí, si uno mira un poco atrás, siglo XIX, sobre todo, que fue la gran desaparición masiva en el mundo entero, estoy hablando de el avance norteamericano o americano sobre su costa pacífica y la terminación de los pueblos nómades. Nosotros, en cierto punto, de alguna manera también en la conquista del desierto, Australia, etcétera, fue toda una embestida contra estos vestigios del pasado de una vida transhumante, que es muy interesante lo que usted dice, porque es cierto, no existe una democracia de esta forma, porque además el tuareg no piensa a la hora de ir a votar. Esto pasa en general con África, que fue estos mapas, estos países dibujados en una oficina, que el tuareg a la hora de ir a votar no piensa en él, va a pensar en su comunidad entera, por ejemplo, si es que va a votar, ¿no? Totalmente. Entonces se vuelve muy, muy difícil, porque ¿qué podemos hacer? ¿Es obligar o de alguna forma coercitiva? Como yo no recuerdo qué presidente, fue uno de los primeros presidentes de Malí, hizo una ofensiva muy fuerte contra los tuareg, creo que fue en la década del 60. Sí, pero después, por ejemplo, Etiopía logró, entre comillas, solucionar este problema con los pueblos que venían desde Somalí, etcétera, que eran transhumantes, con una purga terrible. O Nyerere también, a los remanentes que quedaban en Tanzania de pueblos nómades, les dijo, y él ya era un hombre socialista, digamos, ya de un país independiente, les dijo, o se asientan en un lugar, o se asientan, no hay otra opción. O enfrentarte a estas cuestiones es muy difícil, digamos, en África, intentar poner, por eso me interesaba recordar su columna, porque es un problema que todavía, no sé si nosotros los occidentales, pero el africano tiene que rever qué hacer con una democracia de masas, sí, cuando se piensa desde la gran familia, desde la etnia, y no desde una democracia de masas como la pensamos nosotros, que es desde el individuo. Totalmente. Es que el gran problema son los dos que vos estás marcando acá. Para el Estado moderno, precisamente si vos querés formado a partir del siglo XIX, ese tipo de Estado, ¿no? Ese modelo de Estado, el nomadismo y todo lo que es comunal es símbolo de atraso, ¿no? Y conspira contra la supervivencia del Estado, porque en realidad el Estado lo que hace es te da un número de documento, te ubica en un lugar, te ubica en una profesión, en algo, y después tendrás tu libertad, pero el Estado tiene esa forma de control, ¿no? Con el nomadismo es visto como atrasado, como incivilizado, como salvaje, pero en realidad, si vos te lo pones a pensar, es la única manera de sobrevivir en el desierto. Estos pueblos viven en el desierto desde el año 3000 a.C., entonces su forma de vida necesariamente además es comunal, ¿no? La patria tuareg, ¿no? Que vuelvo a decirte que algo por el estilo como esto podríamos decir de otros pueblos del desierto, ¿no? De los Sanhacha y de otras líneas bereberes también. La patria de ellos es el desierto. Entonces, ¿cómo ponerle límites al desierto, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a moverse en el desierto y a moverse en comunidad, ¿no? Entonces, eso también va en contra de la lógica del Estado, porque la comunidad está por encima de una entidad mayor y una abstracción, en este caso como es el Estado, ¿entendés? Para estas comunidades transhumantes,
el Estado son ellos mismos, ¿no? Como comunidad que se mueven por una cuestión de supervivencia. Entonces, aceptar una entidad por encima de ellos les implica cambiar todas las costumbres. Entonces, no es únicamente ir a votar. Ir a votar, entiendo yo que no le deben encontrar ningún sentido. ¿A quién vamos a votar? Al que nos va a guiar a nosotros, pero si nosotros ya tenemos quienes nos guíen, ¿no? Si nosotros nos guiamos y nos movemos de esta forma. Entonces, son lógicas extrañas, son ajenas, ¿no? Y cuando se produce todo el tema de la formación del nuevo Estado africano, termina siendo como una imposición cultural, de una cultura sobre la otra, si uno quiere en forma amplia decir la occidental, por sobre, en este caso, la cultura y la identidad tuareg, pero no se puede adaptar, ¿no? Entonces, últimamente, después de 60 años ya llevamos 4 guerras tuareg, desde la que vos decías al principio, ¿no? Desde que sacan al presidente Keita en adelante, digamos, lo que más se adaptaría a ellos es tener su propio Estado donde las reglas las pongan ellos, ¿no? En esta evolución estamos hoy en día. Ahora, el gobierno de Malí no quiere por nada perder la región norte, ¿no? Y no solamente por una cuestión de recursos, por una cuestión de soberanía. Es decir, que son lógicas distintas, ¿no? Inclusive el concepto de soberanía, ¿no? Al tuareg ni siquiera le afecta, porque ellos tienen otro tipo de concepto de la autoridad. Entonces, yo siempre digo que digamos, la democracia no se puede imponer por la fuerza, ¿no? Los ejemplos que tenemos de tratar de imponerla por la fuerza son nefastos, no solamente en los últimos tiempos, sino también en el siglo XX, en el siglo XIX, ¿no? Y demás. Por un lado eso. Por otro lado, necesita estructuras sociales que se adapten a la horizontalidad de la democracia, pero la horizontalidad política entendiendo, ¿no? Que el pueblo se expresa, se manifiesta y elige sus autoridades, ¿no? Porque los tuareg tienen también horizontalidad, ¿no? Quizás mayor que la que tenemos en las democracias comunes, ¿no? Pero el concepto de autoridad es absolutamente distinto, y el concepto de quién es el que debe dirigir a la comunidad también es diferente, ¿no? Entonces, ahí hay un choque cultural, ¿no? Y ese choque cultural se expresa también en las opciones políticas. Es muy difícil de resolver, ¿no? Como vos bien dijiste, estos choques culturales en el siglo XIX se resolvieron con la eliminación, ¿no? O sea, la Argentina en la conquista del desierto, el Brasil avanzando sobre el Amazonas, Estados Unidos avanzando sobre el oeste, Australia, Canadá, es decir, el orden internacional de ese momento permitía, avalaba, ¿no? ¿Cómo se dice? Digamos, inclusive fomentaba esta reducción a la unidad, ¿no? A una cultura predominante. Pero eso ha cambiado hoy en día, ¿no? Y los estados africanos te quedaron a caballo entre aquel orden internacional, ¿no? El impuesto en el siglo XX y el que muchos pueblos quisieran tener en el siglo XXI. Entonces, es algo que queda pendiente. Es muy fácil a veces decir, ¿por qué hay golpes de Estado? O los estados africanos viven de golpe en golpe, o ¿por qué? ¿Qué problema tienen con la democracia? Tienen una cultura diferente, ¿no? Y además, si nosotros miramos, ahora que está tan de moda la historia global, que yo adhiero a esto, ¿no? Al tema de una historia global, donde todo, ¿no? Acorde a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ahora que hablamos de eso, si uno ve cuántos estados en el mundo son democráticos, y la verdad es que no son la mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué imponerlo? ¿No? ¿Por qué colocarlo como la solución de todos los males? Esa fue la receta que se encontró después de la Guerra Fría, que se trató de imponer durante la Guerra Fría, que se trató de promover después de la Guerra Fría, y la verdad es que no es así, digamos. No está directamente vinculada la forma de gobierno ni con el desarrollo, ni siquiera con los derechos, ¿no? Porque no estamos hablando acá de calidad democrática, estamos hablando del sistema en sí mismo. Entonces, creo que es injusto para plantearlo, digamos, en términos continentales. Esto, ¿no? En algunos lugares de África la democracia no cuaja, en otros lugares cuaja un poco mejor. Y bueno, y también pensar que no es la única opción, digamos, ¿no? Que podría haber otras opciones, que quizás se adapten un poco mejor. La verdad es que yo los mismos analistas que se quejan por la falta de democracia en África no los veo cuestionando a Qatar, ¿no?
Antes bien, los vi festejando el Mundial como si estuviéramos, ¿no? En un estado donde los derechos estuvieran totalmente garantizados. Cuando también tenemos ejemplos de gente apresada sin proceso y demás cuestiones que terminaron resolviéndose justamente ahora, ¿no? Casi un año después. Entonces, no sé, me parece que el golpe de Estado en Níger es como el pretexto para analizar muchas otras cosas, ¿no? Cómo viven estos pueblos, mismo los pueblos de Níger, porque si se independizaron en 1960 y van por la séptima república, algo no va. Si tuviste en el medio 4 golpes de Estado y no sé cuántos intentos más de golpe de Estado, y por ahí, ¿no? Sí, yo pensaba que es la pregunta, me acuerdo que en uno de los programas que estábamos tocando, no recuerdo, estaba entrevistando a una chica del Tigray, en Etiopía, con también un gran problema étnico que están teniendo, con un genocidio que saltó algunas veces a los titulares y nada más. Sí. Y alguien preguntó, bueno, ¿y cuál es la solución? Y es muy difícil, porque desde la independencia para acá, de los países africanos, hemos tenido, casi sin excepción, dictaduras de partidos únicos y que tienen que ver con cuestiones raciales, étnicas. Eso ha generado, además de despotismos terribles, no sé, se me ocurre, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, esto es una opinión personal, que para mí el ejemplo que truncamos, Occidente truncó, que creo que era el mejor en lo que era ese laboratorio para buscarle una salida al África subsahariana, creo que era la Rodesia, o sea, previo a Zimbabue, donde lo que había era un voto censitario, pero todo lo demás, por ejemplo, no había un sistema como se cree de apartheid, como había en Sudáfrica. El africano blanco como el africano negro vivía absolutamente, compartía espacios, compartía escuelas, compartía hospitales, etc. Lamentablemente, porque eran los límites naturales, no había una democracia universal. El tema es que cuando se pujó esa democracia universal, se terminó con Mugabe y con las elecciones que tienen mañana, que hasta el día de hoy el ZANU, el partido de Mugabe, sigue manteniendo los mejores niveles, pero también sigue teniendo acusaciones de todos los organismos de derechos humanos por los niveles de intimidación que ha llegado a puntos, digamos, como dijo con eufemismo, creo que fue Clinton cuando se estaba dando lo de Ruanda, actos de genocidio. Sí, actos de genocidio. Sí. Entonces uno no encuentra la vuelta, porque tenemos, la democracia universal no nos funciona, porque ha devenido en partidos o cuestiones ideológicas, por ejemplo, Nyerere de un partido único, o cuestiones mezcladas, como puede ser Nkrumah, que mezcló cuestiones étnicas contra los Ashanti con una cuestión partidaria. Genocidios que nos cansamos de los que nos enteramos y de los que no nos enteramos. O sea, acá porque se hizo un poco público, nos acordamos de los Hutus y los Tutsis. Y todas estas cuestiones, si no ayudamos a... No sé tampoco cómo puede ayudar Occidente esta cuestión, pero si no se lleva un camino hacia instituciones fuertes en África, después lo que tenemos también son el problema de los refugiados. Porque estas cuestiones de genocidios, persecuciones étnicas, políticas, etcétera, terminan con refugiados. Y llega un punto donde la propuesta no puede ser, mándenlos todos a Norteamérica y Europa, porque vamos a tener otro problema cultural también ahí. Porque vamos a tener choques culturales, como ya se están viendo por ejemplo, Escandinavia, o algunos problemas en Francia, o cuestiones o países donde ya marca la agenda, como es Italia, donde el Frente de Centro Derecha ha logrado ya llevar 2 elecciones muy exitosas con esta agenda particular del problema migratorio. Sí, yo creo, o sea, como para ir separando un poco las cuestiones, a mí me parece que
Y tomando los diversos ejemplos que vos diste recién, ¿no? Del continente africano, yo creo que quizás habría que dejar, en principio, como de infantilizar al continente, ¿no? Y dejar que cada uno de los pueblos de África tome la decisión que quiera respecto de esto, ¿no? En vez de tener una constante injerencia extranjera que les diga qué es lo que tienen que hacer o qué es lo mejor, ¿no? Esto por un lado. Después, el continente africano es extremadamente diverso, ¿no? Entonces, nosotros en general hablamos de África como si fuera un país, ¿no? Yo siempre empiezo mis clases diciendo África no es un país. Y todos lo sabemos, ¿no? Pero en general, ¿viste? Se tiende a generalizar, ¿no? El ejemplo de Zimbabue, o el ejemplo abortado de Zimbabue, yo coincido con vos en que no es el apartheid, ni por asomo, ¿no? Digo, por ahí hubiera servido para determinados estados y no para otros, ¿no? El caso de los unipartidismos, sí, es verdad, sobre todo a partir de, digamos, después de los primeros momentos de la independencia, los unipartidismos, el sistema de partido único, las dictaduras civiles, como les quieras decir, proliferaron por toda África, pero también es verdad que proliferaron por toda África apoyadas por Occidente, ¿no? Absolutamente. Que 20 años después, a las mismas personas a quienes habían apoyado a los mismos mandatarios a los que habían apoyado durante 20 años, le quitaron el apoyo y le dijeron, muchachos, ahora democraticen. Entonces, claro, salir, ¿no? de un sistema, rápidamente, de un sistema de partido único a la democratización y abrir todo el sistema, y vas a tener choques, sobre todo porque la democracia, en algunos estados, donde los partidos son étnicos, termina siendo la imposición de una etnia sobre la otra, o sea, la etnia mayoritaria sobre la otra. No es que es el que tenga la ideología mejor, lo que tenga las mejores medidas, o nada, en realidad es el que tenga más seguidores. No en el sentido de follower, ¿no? En el sentido de que si tenemos varias etnias y los partidos son étnicos, la democracia termina, digamos, posibilitando la dictadura de una etnia sobre la otra. Entonces, en algunos casos se dio esto, en otros casos se dieron gobiernos de corte socialista, pero no socialista, en algunos casos más comunistas o lo que fuera, o como el régimen del Derg, digo, en Etiopía, o otros sistemas más inclinados hacia la izquierda, donde también, digamos, las libertades no eran que abundaban, pero digamos, hay como una proliferación de estados o de formas de estados diferentes, ¿no? Ahora, ¿por qué en vez de tratar de influenciar desde afuera y enseñar y tratar de mostrarles qué es lo que tienen que hacer, no dejamos que cada uno o cada grupo o pueblo que forma Estado que forman, digamos, el Estado, vayan, digamos, armando su propia agenda política, ¿no? Y vayan yendo hacia algún sistema que les resulte, ¿no? Yo no sé, la verdad, o sea, es tan distinto y es tan rico el continente africano que yo no sé si hay un modelo de Estado para África. Yo creo que hay varios modelos de Estado y que esos modelos de Estado los tiene que decidir cada población. Es decir, lo que nosotros reivindicábamos para nosotros, el derecho de elegir, ¿no? Cómo nos gobernábamos y digamos, de qué manera nos gobernábamos, hay que dárselo a los diversos pueblos de África también, ¿no? Entonces, ya la verdad que la imposición de Occidente no fue buena, ¿no? Entonces, ¿no? Yo no me concibo, digamos, en un Estado que no sea democrático, ¿no? Pero eso soy yo y somos los argentinos, digamos. No todos los Estados se persiguen de la misma forma, ¿no? En África, lo comunal, lo compartido, digamos, desde hasta cierta filosofía, ¿no? que nuclea a los que han nacido, a los que están por venir y demás, no digo, no sé, hasta la teranga senegalesa, digamos, un montón digamos, de prácticas y culturales no cuajan del todo con un sistema democrático. Entonces, a mí me parece que si no infantilizamos y si bajamos el nivel de injerencia, por ahí muchas atrocidades que vos nombrabas recién dejarían de ser una realidad en África. Sí. ¿No? Y le pasamos la responsabilidad a ellos, que en definitiva son quienes la tienen que tener, ¿no? Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y con esto ya cierro porque ya no le quiero molestar más. Por favor. La cuestión es que yo pienso en esto. Bueno, hay que
dejarlos, porque dejen de tratarlos como niños, porque en todo siempre le dijeron, mirá, vos tenés que hacer esto, vos tenés que votar de tal manera, vos tenés que vivir como vivo yo. No, ellos se tienen que armar su sistema como ellos puedan. La cuestión es que después uno como humano, por más que no pertenezca a su cultura, no pertenezca al continente, moralmente nos termina afectando cuando escuchamos sobre una matanza, un genocidio, una guerra civil, y nos termina afectando como, aunque no nos interese y no tengamos, por ejemplo, yo te digo, no sé, a mí ni me interesa África y vivo en Europa, y me va a tener que interesar porque o los expulso, como está el problema, todo el problema que cada vez se va, este problema cultural que veo en África, para mí, si el resultado sigue siendo como proponen muchas ONG, por ejemplo, la más conocida, no era Human Rights Watch, me crucé a una chica que estaba entregando unos panfletos sobre el tema, y me decía que si quería apoyar la causa de los migrantes, etc. Yo le pregunto, ¿y cuál es tu propuesta? Me dice, bueno, llevarlos a Europa. Y le digo, pero estás exportando un problema ahí, entonces. Porque vas a tener un choque cultural. También ese problema cultural que lo traes lo estás exportando. Entonces, mi punto es, no los tenemos que tratar como niños, pero el tema es que después, ¿qué hacemos con el refugio, con el que necesita irse de su país porque está hecho un caos? No le pido tampoco una respuesta porque es difícil, digamos. No, totalmente. Acá también te lo divido en dos la respuesta. Primero, respecto a ver, nosotros, no solo si pasa en África, cuando pasa en cualquier lado que vos ves, desde chicos con hambre, descalzos, hambrunas, o los conflictos armados, nosotros no podemos permanecer indiferentes. O sea, el mundo se indigna con esas cosas y no lo podemos ver. Nos pasó en Siria, ¿no? Nos pasó en Afganistán, los que seguimos las noticias internacionales, nos pasa con los rohingya, nos pasa con los uigures en China, en fin. Y ahí tenés como dos opciones, que es uno de los grandes dilemas de las relaciones internacionales de hace 30 años en adelante, y en realidad desde siempre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Intervenir o no intervenir? ¿Estar o no estar? Y bueno, yo te diría que, si vos me apurás a mí, yo era una enorme defensora de la intervención humanitaria hasta que vi Libia, digamos. Y no pasó nada en Siria, ¿no? Entonces, y sí, la verdad que la comunidad internacional, después de lo que pasó en Ruanda, para seguir dando ejemplos, uno dice, ¿cómo no vamos a intervenir? Sí, intervengamos, hagamos la cosa y pongamos la paz. El tema es que esa intervención así, desde el punto de vista pura, únicamente para frenar las violaciones a los derechos humanos, no se da. Y atrás de eso están todos los intereses de los estados. Entonces vos, atrás de la intervención humanitaria, tenés el desastre de Libia, el de Liberia, el de Ruanda, ¿no? Y tenés otros escenarios donde nadie intervino. Entonces, lamentablemente no tengo respuesta para darte, porque en realidad sobre eso es como que, bueno. Y respecto al problema migratorio, acá hay también... Creo que demuestra en gran punto el fracaso del viejo proyecto de la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas. Sí, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Inclusive del sistema si querés, inclusive del sistema de congresos del Congreso de Viena en adelante. Sí. Es decir, que como teoría es maravilloso, pero cuando vos lo ves en la práctica, ahí está, digamos, la discusión con los realistas. Respecto del problema migratorio, hay dos cuestiones. El pueblo africano, está mal hablarlo así porque estamos hablando de una generalidad, ¿no? Pero los habitantes de los distintos pueblos de África, digámoslo así, son pueblos que se mueven. No es que se mueven ahora, se han movido durante toda su historia, ¿no? Desde los que emigraron a Egipto, formando el primer estado egipcio, hasta todos los movimientos bantúes, los pueblos nilóticos, en fin, todos ellos se han movido por todos lados. El movimiento es intraafricano, ¿no? Si yo comparo las migraciones a Europa, ya sea por refugiados o por buscar un mejor futuro, ¿no? Porque no van todos, algunos van escapando de la guerra y otros van con dinero, porque pagan $5.000 para que los crucen en una balsa, ¿no? Con dinero a tratar de buscar un futuro mejor en Europa. Si yo comparo los números de la migración intraafricana y la europea, no se pueden ni siquiera comparar. Ahora, las migraciones intraafricanas también van buscando un futuro mejor, ¿no? No es que todo el mundo va a Europa. Lo que pasa es que como a Europa le molestan, ¿no? Le molestan los migrantes.
Vos lo ves en todos los medios de comunicación. Ahora, ¿es grave? Sí, es grave porque el movimiento migratorio es serio. Y Europa tiene un rechazo que además culturalmente, digamos, sus habitantes pueden llegar a decir, bueno, a nosotros no nos interesa convivir con ellos, no queremos que estén acá, en fin, ¿no? Con todos los matices que uno pueda encontrar. Tal como vos decías bien en el comienzo de esta entrevista, el hecho de que haya ganado la derecha europea en muchos escenarios, digamos, de Europa, tiene mucho que ver con el tratamiento del tema migratorio, ¿no? Entonces, claro que es un problema serio. Ahora, ¿cómo se frena esto? ¿No? Yo creo que no, digamos, si Europa tuviera una política más abierta, no solucionaría la cuestión, ¿no? También tenés una migración transoceánica cada vez más grande hacia diversos estados de Latinoamérica. Argentina es un ejemplo de esto, ¿no? La cantidad de senegaleses, de nigerianos que a veces, o sea, antes venían de paso para ir a Estados Unidos y demás, ahora se quedan acá. Es decir, digamos, eso es el fenómeno de nuestro tiempo. Una de las características de la globalización es el movimiento de personas, ya sea como migrantes forzados, como migrantes de golondrina o como refugiados, digamos, ¿no? Entonces, los apátridas también es una realidad que estamos dando vuelta. Yo la verdad que no te puedo dar una solución, es decir, sí, ¿no? Es más, te diría, lo mejor, o sea, a ver, si quiero ser idealista, te podría decir, y lo mejor es que la gente se mueva libremente y que no tengamos fronteras y demás, pero las fronteras existen, ¿no? Porque entonces, culturalmente existen, digamos. A mí me gusta vivir así, comer así, vivir así. Totalmente. Entonces, es muy difícil porque se mezclan, digamos, cuestiones distintas, ¿no? Una cosa son los conflictos armados, otra cosa es el yihadismo, vinculado con esto, pero también vinculado con otras cuestiones al tema migratorio. Entonces, nada, yo creo también, siempre trato de decir cuando hablamos de África y demás, que también es un error únicamente considerar, digamos, que el continente africano es conflictos armados, hambre, muerte y demás, ¿no? Porque la verdad es que tiene una riqueza cultural enorme, que si nos tomáramos un tiempo para salir un poco de nuestra realidad occidental y prestarle atención a esas cuestiones, encontraríamos una riqueza enorme e inmensa, ¿no? Y entonces, digamos, empezando por el respeto cultural, creo que ahí ganaríamos mucho en la solución de otros problemas que estábamos hablando antes, ¿no? Situándonos no por encima de la cultura de ellos, sino tratando de conocerla, entenderla, comprenderla, y ahí también nos daríamos cuenta que hay un montón de cuestiones que creemos que nos separan y en realidad nos juntan, ¿no? Los seres humanos tienen más o menos los mismos problemas, ¿no? En términos globales. Y ni siquiera hablemos de si hoy analizamos, por ejemplo, el avance me estoy yendo un poco por la rama, pero el avance de la música, del trap, del reggaetón, etcétera, muchas de esas músicas. Totalmente. Yo recuerdo que miraba, no sé, los pocos canales que se podían llegar a enganchar de África hace 10 años atrás, no sé, France 24, y decían, te dejamos con el último tema de, no sé, Pepito. Y vos decías, qué música rara. Y 10 años después le escuché, tienen los mismos armonías, todo, que los tipos que llenan el Gran Rex acá en Argentina. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Ahora, por suerte, podemos ver, quizás en algunas plataformas, podés ver Bollywood, podés ver Nollywood, ¿no? En fin, y podés ver que, bueno, esos pueblos que uno considera atrasados, retrógrados y demás, tienen música igual que nosotros, les encantan las películas, les encantan las series, los culebrones nigerianos son iguales que los culebrones turcos, sí. ¿No? Entonces, o los nuestros, y uno se da cuenta que en realidad buscan más, digamos, las mismas cosas, los temas son muy similares, ¿no? Encarados de otro lado, con otras soluciones, con otras perspectivas, pero eso está bueno de ver también. Y linkeando un poco todo esto, Tinariwen, que es el grupo de rock del desierto, digamos, es un grupo tuareg que, siendo nómade, ha viajado por el mundo, ha estado en la Argentina también en el año 2015, ha ganado un Grammy haciendo el rock tuareg del desierto, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver las cuestiones culturales, dice, mira, ¿no? Yo he estado en reuniones de mujeres donde había mujeres del Medio Oriente, mujeres islámicas de Oriente Medio, africanas y nosotros, ¿no? Y después que nos sacábamos
el tema de, ay, somos culturas distintas, la vemos las cosas diferentes, y nos poníamos a hablar. Yo quedé, parece mentira, ¿no? Pero quedé como sorprendida porque todos teníamos los mismos problemas. Teníamos que salir corriendo del trabajo para ir a buscar a los chicos al jardín, no sabíamos qué hacer de comer esa noche, ¿no? Teníamos que llegar de trabajar y salir corriendo para ver que encontrábamos algo abierto para ir a comprar la comida, después sentarnos cuando llegábamos cansadas y tratar de hacer los deberes con los chicos. Y vos decías, somos todos de culturas diferentes, pero los problemas son los mismos, ¿no? Obviamente uno puede destacar, y sí, en muchas culturas africanas la mujer además hace otras cosas, va a buscar el agua, ara la tierra, ok, pero las mujeres urbanas tienen los problemas nuestros, ¿eh? La violencia de género es terrible y fue terrible en la pandemia. Con ellos hay otros, por supuesto, después cada cultura tiene sus propios problemas, digamos, propios, ¿no? Pero cuando vos hablás, la humanidad nos une, parece una tontería, pero no es así, ¿no? Entonces, quizás a veces reflejar eso y poder escuchar otras músicas, ver otras películas, el arte, ¿no? El arte como el deporte también, ¿no? Va borrando un poco esas fronteras, o por lo menos no es que las borra, sino va haciendo que las fronteras sean un poco más flexibles, ¿no? Y me parece que por el lado de las fronteras más flexibles, ¿no? Y la comprensión, la mutua comprensión, eso, digamos, hace caer estereotipos, hace caer los prejuicios, y es el primer paso para poder entender que por ahí los movimientos migratorios es verdad que pueden llegar a molestar, es verdad que pueden desestabilizar un país, pero también pueden ser profundamente enriquecedores. Entonces, por ahí mirarlo con otro lente, aunque a veces sea un poco utópico, quizás no está mal. Perfecto. Profe, no lo molesto más, la verdad, porque nos fuimos desde Níger pero me gustó porque a veces hay que ampliarse un poco más para el público, sobre todo que tenemos acá en el canal, ampliarse un poco más porque para que los que nos gusta la historia de África es algo, digamos, algo normal, pero desde afuera muchas veces hay que explicar que es prácticamente un mundo diferente en muchas cosas de las que nosotros damos por sentadas. Así que le agradezco muchísimo y espero tenerla en breve. Cuando quieran, aquí estamos. Para mí es un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigos de Political, espero que les haya gustado esta entrevista, que nos salimos un poco de los temas que tocamos siempre, que está bueno para ver que el mundo a veces no es solamente izquierda-derecha, que hay otras cuestiones, digamos, del enfoque, y África, bueno, ese es el paradigma de ese enfoque. No todo es comunismo, capitalismo, etcétera, sino que hay muchas otras variables que influyen. Yo quiero, a modo de resumen, para el que le interese, que haga me parece que lo más importante del tema Níger fue si es África el frente sur de la guerra de Ucrania, un frente incruento, que es lo que está buscando Rusia para desabastecer energéticamente a los aliados de Ucrania. Así que nada, les dejo les recomiendo la nota que escribió si ustedes buscan Silvia Perazo Clarín, va a aparecer la nota que aclara más este tema, el tema de Níger. Y nada más, los despido. Muchas gracias.